Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Anécdotas del Rock. Yo soy Beno Albarrán y como les comenté la semana pasada, hoy vamos a hacer algo diferente porque ya estuvimos manejando todo lo que son las canciones, los éxitos, fechas, grupos, intérpretes de la década de los años 50, 60, 70, 80 y 90 también. Estuvimos manejando toda la música, conciertos, etcétera. Pero ahora, como ya realmente después de los 90 no hay nada así que digas qué interesante, o sea, uno que otro grupo que sí pegaron con uno o dos temas, pero hasta ahí. Nada que ver con lo que sucedió en los 60s o 70s o también la década de los 80s. Así que, como les comenté, vamos a hablar sobre la historia y anécdotas del cuarteto de Liverpool, los Beatles. En este programa especial, que vamos a segmentarlo, no sé, a lo mejor 3, 4 programas, vamos a hablar de cómo se conocieron, quiénes fueron los primeros en formar parte del grupo, cómo se llamó el grupo inicialmente, quiénes vinieron después, etcétera, a dónde fueron, cuáles eran las giras, luego llegaron a Estados Unidos en el 64. Todo eso lo vamos a ver con las anécdotas de, por ejemplo, cuando iban a Hamburgo, allá por el 60, 61, 62, era importante también ver dónde vivían y cómo vivían, o sea, realmente en lugares insalubres completamente. Así que si les parece, vamos iniciando. El cuarteto de Liverpool, mejor conocido como los Beatles, tuvieron un inicio, pues como todas las bandas, se conocieron, ya sea por casualidad o por un amigo o en algún evento, ¿sí? En el caso de los Beatles, sí, no fue realmente tan diferente como lo fue con otros. John Lennon tenía un pequeño grupo de skiffle, este ritmo llamado skiffle, que surgió en Inglaterra allá en los años 50 y se basa en música de blues, de jazz y country. Y fue fundamental para el desarrollo de rock and roll británico. Y posteriormente, la llamada invasión británica. Como les comenté, John Lennon tenía su grupo de skiffle y hubo una fiesta, era más bien como una kermés en aquel entonces, en el patio de la iglesia de St. Peter en Woolton, Liverpool, el día 6 de julio de 1957. John Lennon y su grupo, llamado The Quarrymen, estaban tocando arriba de un camión de redillas, así, de plano, un camión de redillas en la parte de atrás, y llegaron a la fiesta Paul McCartney y su amigo Ivan Vaughan, quien conocía a John Lennon. Paul McCartney se entusiasmó al escuchar al grupo y su amigo le dijo que él conocía a John Lennon. Y terminando de tocar, Iván fue con Paul y le presentó a John Lennon. Sin saber ninguno de los dos, ese día cambiaría la historia de la música en el mundo. Recuerden bien la fecha, 6 de julio de 1957. John Lennon le preguntó a Paul si sabía tocar la guitarra. Y Paul tomó una guitarra, la afinó y empezó a tocar el tema 20 Flight Rock, de Eddie Cochran, y John quedó impresionado e invitó a Paul a unirse al grupo The Quarrymen. Paul aceptó y meses después, a principios de 1958, Paul le presentó a George Harrison y a su nuevo amigo, John Lennon. George Harrison tocó en la guitarra el tema Raunchy, ¿sí? Y John lo aceptó inmediatamente. Tocaba muy, muy bien. Posteriormente, le cambiaron de nombre al grupo, dejando atrás el nombre de Quarrymen, cambiándolo por el de Johnny and the Moondogs. Ahora, déjenme explicarles por qué Moondogs. Bueno, allá por 1953, si mal no recuerdo, 1953, había un locutor en Estados Unidos, no sé si era en Filadelfia, por ahí en algún lugar de esos, que se llamaba Alan Freed. Ese señor Alan Freed, que era un locutor, él metía mucho en sus programas de radio, metía mucho música afroamericana, metía mucho jazz, blues, rhythm and blues, etc. Y entonces, un día, él estaba formando un evento. Y en ese evento, él dijo, let's rock and roll. Y fue la primera vez que se acuñó esa frase de rock and roll. Y fue precisamente el señor Alan Freed. Ahora, ¿por qué lo de Moondog? Porque a él le decían Moondog. A él le decían el Moondog y fue muy famoso en el mundo este señor. Entonces John Lennon, al cambiar el nombre, ¿sí?, por Johnny and the Moondogs, pues fue precisamente por eso. Después, nuevamente, le cambiaron el nombre por The Silver Beatles,
O sea, ahora sí que los escarabajos de plata. Y finalmente, ya para 1960, le dejarían el nombre de The Beatles. Ya con este nombre, sus integrantes oficiales fueron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, el baterista Pete Best y el bajista Stuart Sutcliffe. Su primera gira la realizaron en Escocia del 20 al 28 de mayo de 1960. Ya cansados y con poco dinero, regresaron a Liverpool. Esa fue su primera gira, la primera gira de los Beatles. En agosto de 1960, los Beatles comenzaron una importante gira realizando conciertos en Hamburgo, Alemania, tocando en clubes de muy bajo prestigio, como el Indra y el Kaiser Keller, lo cual fue crucial para perfeccionar sus habilidades y desarrollar su sonido distintivo. En esta primera gira, los Beatles vivieron encima de cines, en la parte de atrás de los cines, ¿sí? En donde John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y Stu Sutcliffe se tuvieron que conformar con dos habitaciones pequeñas, sucias, que estaban detrás precisamente de la pantalla del cine. No tenían regaderas, ¿sí? Tenían que compartir los baños con clientes del cine. En esta primera gira, el bajista conoció a la artista y fotógrafa alemana Astrid Kirchner y se enamoraron perdidamente. Ahora sí que ahí cayó, pero grueso el cupido. En 1961, los Beatles regresan a tocar a Hamburgo, viviendo en alojamientos temporales, en habitaciones igualmente insalubres, hasta hoteles más cómodos a medida que aumentaba su popularidad. En esta ocasión fueron teloneros del cantante Tony Sheridan en el club Kaiser Keller. Fue en esta penúltima gira en donde Stu Sutcliffe, el bajista del grupo, decide dejar el grupo en julio de 1961 para quedarse en Hamburgo para vivir con su novia y continuar con sus estudios de arte. Esta muchacha, Astrid Kirchner, a ella se le está otorgando, de alguna forma, la situación de haberles cortado el cabello a los Beatles, así en forma como de honguito. O sea, fue lo que ella les propuso, lo aceptaron y entonces, posteriormente después, hasta pelucas se vendían con la forma del cabello de los Beatles. Su última gira en Hamburgo, Alemania, fue del 18 al 31 de diciembre de 1962. Pero John Lennon se fue a Hamburgo unos días antes para estar más tiempo con su amigo Stu Sutcliffe. Cuando John Lennon llegó al aeropuerto el 11 de abril, fue recibido por su amiga Astrid Kirchner, novia de Stu Sutcliffe, el bajista. Entonces Lennon la saluda y le pregunta por Stu. Y ella le dice que Stu falleció un día antes, había fallecido una noche antes de una hemorragia cerebral a los 21 años de edad. Después de sufrir fuertes dolores de cabeza en los últimos meses, Astrid estuvo al lado de Stu dentro de la ambulancia que lo llevó al hospital. Desgraciadamente no alcanzó a llegar, murió en el camino. En esta última gira, los Beatles se alojaron en el Hotel Pacific hasta el fin de su gira el 31 de diciembre de 1962. Todo esto que les estoy comentando a ustedes son muchas cosas que probablemente ustedes no sabían o no conocían o desconocían también del grupo de los Beatles. No la tuvieron fácil, realmente no fue nada fácil. O sea, todos los principios son muy difíciles. Y en el caso de ellos, pues no venían de familias acaudaladas. O sea, de hecho, todos ellos estuvieron en escuelas públicas, ¿sí? Pero bueno, en este año 1962, los Beatles lanzan sus primeros grandes éxitos como Love Me Do, lanzado el 5 de octubre del 62. Ahora, importante, el 16 de agosto de 1962, el baterista Pete Best fue despedido del grupo de los Beatles y reemplazado por Ringo Starr. Sí. Esta decisión fue tomada por John Lennon, por Paul McCartney y George Martin, el productor. Así que Ringo Starr le tocó cerrar los últimos conciertos en Hamburgo, pero no fue la primera vez que los Beatles se presentaron en Hamburgo. Sí, de hecho, regresaron el 26 de junio de 1966 ofreciendo dos grandes conciertos masivos en el Ernest Merck
Hall, con entradas agotadas desde semanas antes de los conciertos. En esta ocasión los Beatles fueron recibidos como héroes por una multitud de fans histéricos, un fenómeno conocido como la Beatlemanía. En el caso de Ringo Starr, era un baterista que estuvo en el grupo Rory and the Hurricanes. Fue un magnífico baterista. ¿Sí? Le llamaron, ni siquiera le hicieron una prueba. Derechito lo metieron en el estudio y empezaron a tocar. Es un gran baterista. Era innovador en la batería. Entonces era precisamente lo que los Beatles andaban buscando, algo diferente. Pete Best era muy bueno, definitivamente era muy buen baterista, sí, pero le faltaba esa creatividad, ese ritmo que ya traía Ringo Starr. Sí, Ringo Starr obviamente era mucho más grande que Pete Best y de hecho Ringo Starr era el más grande de todos. ¿Sí? Entonces, durante su breve estancia en Hamburgo en 1966, los Beatles se reencontraron con viejos conocidos como la fotógrafa Astrid Kirchherr y el productor Bert Kaempfert, quien le había conseguido su primer contrato discográfico a los Beatles. Ellos regresaron a Inglaterra con la finalidad de capitalizar su creciente popularidad en el Reino Unido, realizando numerosas presentaciones en vivo y sesiones de grabación. Sí, obviamente los invitaban a un programa de televisión, iban a este programa de televisión, luego iban a otro, después les pedían que tocaran algún pequeño teatro, tocaban y lo llenaban. Entonces la popularidad de los Beatles empezó a crecer. Pero lo recuerdo, no fue nada fácil para ellos. Así que, en este caso, las grabaciones y todo lo que hacían, lo hacían prácticamente al aventón. Todo lo que compusieron y grabaron los Beatles era de la noche a la mañana. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos aquí, Anécdotas del Rock. Bien amigos, continuamos aquí en Anécdotas del Rock. Vamos a continuar hablando acerca de los principios de los Beatles, cómo iniciaron y todo lo que lograron y todo eso, ¿sí? A pesar de estar ellos ya muy cansados de la rutina de los clubes allá en Hamburgo, los Beatles continuaron frecuentando en el famoso Cavern Club allá de Liverpool. Ya tenían un contrato discográfico, con la empresa Parlophone. Este contrato se los consiguió su manager Brian Epstein. Su primer sencillo, Love Me Do, habría sido lanzado en octubre de 1962 y las ventas empezaron a subir aceleradamente. Todo el mundo quería discos de los Beatles. A fines de noviembre de 1962 tuvieron una sesión de estudio donde grabaron el tema Please, Please Me, y terminando la grabación, el productor George Martin les dijo: acaban de grabar su primer número 1 en las listas. Él ya sabía que iban a crecer. Cambios de imagen de los Beatles. Brian Epstein, manager del grupo, lo reunió y en una pequeña junta les comentó que era muy importante hacer cambios. Primero, no pueden comer, ni fumar, ni mucho menos maldecir en el escenario, cosa que lo hacían en Hamburgo. Además, tendría que haber cambios en la vestimenta de los Beatles. A partir de ese momento, los Beatles usarían trajes de cuero negro, refinando de esta forma su imagen pública. ¿Sí? Ya estaban más rockeros. Entrando el año de 1963, los Beatles iniciaron 4 giras nacionales por toda Inglaterra. Además, actuaron en varios programas de televisión, como el Sunday Night at the London Palladium. El London Palladium es un teatro que está sobre el centro de Londres. Es un teatro muy viejo, el London Palladium, lo recuerdo perfectamente. Es muy, muy viejo, pero es muy bonito, muy bonito. Ahí estuvieron grabando la creación del álbum with the Beatles. A pesar de la intensa gira, el grupo siguió trabajando en varios temas. Grabaron su segundo álbum With the Beatles, que se lanzó en noviembre de 1963 y superó, pero por mucho, el primer disco de las listas británicas. Algunos de los temas de ese álbum son
Please Mr. Postman, I Wanna Be Your Man y Till There Was You. Que por cierto, este tema de I Wanna Be Your Man es un tema que ellos le regalaron o le prestaron, como digan, a los Rolling Stones. Los Rolling Stones, según Mick Jagger, dice, nosotros andábamos cortos con un tema, nos faltaba un tema para sacar nuestro primer disco. Y hablando con Paul McCartney le dijo, es que sabes que tenemos un tema, úsenlo ustedes, se llama I Wanna Be Your Man. Y si ustedes buscan en YouTube, ponen Rolling Stones y ponen ustedes I Wanna Be Your Man, ahí van a escuchar, van a ver el video, obviamente en blanco y negro, ¿sí? Sí, ya los Rolling Stones estaban también empezando a sobresalir. Es más, pueden buscar ustedes, fíjense qué interesante está esto. Pueden buscar ustedes ahí en YouTube, pongan Rolling Stones comercial creo que era de Rice Krispies. Así. Ellos están cantando el comercial de Rice Krispies, allá por 1961. Por ahí. Ahí lo van a ver en blanco y negro. Pero bueno. El 7 de febrero de 1964, los Beatles realizan una gira por Estados Unidos, iniciando en la ciudad de Nueva York, ante miles de fans que se presentaron en el aeropuerto gritando frenéticamente. 2 días después, el 9 de febrero de 1964, los Beatles se presentaron en el famoso show de Ed Sullivan. Era un show espectacular en aquel entonces. Este evento fue televisado a más de 73 millones de hogares en Estados Unidos y tocaron 5 canciones solamente, entre ellas She Loves You, obviamente, I Wanna Hold Your Hand y I Saw Her Standing There, que volvieron locas a todas las chicas que se presentaron en el show. ¿Sí? Una vez terminado el show, y ya que el público se retiró, se les pidió a los Beatles que se quedaran en el show para grabar 3 temas más, que fueron Twist and Shout, Please Please Me y I Want to Hold Your Hand, con el fin de lanzar otro programa con los Beatles el 23 de febrero del 64. Ahora, el 11 de febrero, los Beatles tocan su primer concierto en el Washington Coliseum. Hubo 3 shows de los Beatles en diferentes fechas. En la segunda aparición de los Beatles en el show de Ed Sullivan fue el domingo 16 de febrero de 1964. A las 2 de la tarde se realizó un ensayo que fue filmado, pero no transmitido. El show se realizó en el Hotel DeVille, en la ciudad de Miami. Esto fue de las 8 a las 9 de la noche, ante la presencia de más de 2.600 personas que se encontraban presentes. La cadena de televisión norteamericana CBS había repartido 3.500 pases y como no cupieron, la policía tuvo que calmar a la gente, como diciendo, oye, ¿saben qué? Pues ahí disculpen, pero pues se nos pasó la mano. O sea, el ingreso era para 2.600 personas, el cupo era para 2.600 personas y estos cuates dijeron, ¿sabes qué? No, vamos dando 3.500 pases, o sea, dieron 1,000 pases de más. Entonces, pues la gente obviamente molesta, enojada, porque no pudieron entrar a ver a sus Beatles. Pero bueno, no les permitieron entrar en esta ocasión. Es que los Beatles presentaron en esa ocasión 6 canciones de su ya conocido repertorio. Se estima que en este show, que fue también televisado, fue visto por más de 70 millones de personas y se repitió el 20 de septiembre a las 8 de la noche. Una vez terminado el show y la grabación en Miami, el dueño del hotel, Maurice Landsberg, ofreció una gran fiesta para los Beatles y demás artistas que se encontraban. Imagínense los artistas que había ahí. La comida que tuvieron incluyó, ahora sí, langosta, ternera, pollo, pescado. ¿Sí? En esta misma ciudad de Miami, realizaron una sesión de fotos con el boxeador Muhammad Ali. En ese entonces todavía se llamaba Cassius Clay. No fue sino hasta un mes después, el 6 de marzo de 1964, cuando se cambió el nombre por Muhammad Ali para convertirse al Islam. El 2 de marzo de 1964, los Beatles iniciaban la grabación de su primera película, llamada A Hard Day's Night. La película se rodó en un periodo de un poco más de 7 semanas y se estrenó el 6 de julio de 1964. Solamente
En 1964, que fue su año más productivo de los Beatles en cuanto a música se refiere, lanzaron grandes temas como I Want to Hold Your Hand, I Saw Her Standing There, She Loves You, Twist and Shout, Can't Buy Me Love, Love Me Do y varios temas más. Con estos temas ya la venta iniciaba de forma espectacular la Beatlemanía. Los Beatles recorrieron más de 22.500 millas y dieron 32 conciertos en su primera gira. Esta gira recaudó más de $1 millón, equivalente a casi 9 millones de dólares actuales. Imagínense ustedes, los Beatles de estar batallando allá en Hamburgo, en lugares insalubres, sin poder dormir, sin poder trabajar, etcétera, todo ese tipo de cosas. Menos más ahora, en cosa de un año, ya estaba ganando millones y millones de dólares. Es increíble. Pero bueno, así son las cosas. ¿Sí? Debido a la gran cantidad de fans, los Beatles tuvieron que ser trasladados en diferentes tipos de transporte, como camionetas de reparto, ambulancias, porque no podían saber que iban ahí los Beatles. La histeria de los fans requirió refuerzos de seguridad en ese mismo mes. Los Beatles se reunieron con Bob Dylan en su habitación de un hotel, que fue ahí donde los Beatles por primera vez experimentaron con marihuana. Y el primero fue Ringo Starr. Se les voy a comentar cómo estuvo. Llegan al cuarto, a la habitación del hotel, donde estaba Bob Dylan. Y entonces Ringo Starr se da cuenta que Bob Dylan así como que se empieza a desaparecer y se va a un cuarto y le cierra. Tardó un buen rato y Ringo Starr se quedó como, bueno, los otros estaban acá platicando muy a gusto, pues él fue a ver qué pasaba. Abrió y entonces olió algo raro, ahora sí que como decimos aquí en México, a petate quemado. Y dice, ¿qué estás fumando? No, esto se llama marihuana. ¿Qué es eso? Pruébalo. Como también Ringo Starr fumaba, pues empezó. No, o sea, y se quedó como media hora. Al rato que empezó a ver los elefantes pasar por un lado, por otro lado, elefantes pintos y toda la cosa. Entonces, sale Ringo Starr del cuarto con el cigarro, con el carrujo pues en la mano, y le dice a los demás, a Harrison, a Lennon y a Paul McCartney, dice, amigos, deben probar esto, no tienen idea. Entonces, ahí van los otros. Y entonces fue ahí donde probaron la marihuana por primera vez. ¿Sí? Entonces, pero el primero fue Ringo Starr. Bueno, varios años después, en 1997, Paul McCartney es nombrado Caballero del Reino Unido y Ringo Starr también en el año 2018. Bueno, 23 de febrero de 1965, los Beatles filmaron su segunda película llamada Help y se estrenó el 29 de julio de 1965 con un éxito rotundo. Estaban abarrotados. ¿Se das cuenta que la primera vez que fuiste a ver la Guerra de las Galaxias, que estabas atiborrado, pues así estaban todos los lugares para poder ver esa película. Sí, para ese año los Beatles lanzaron grandes éxitos, como fueron Ticket to Ride, Help, Yesterday, que es un tema completamente de Paul McCartney, y Day Tripper. Los Beatles tocaron en el famoso Shea Stadium de Nueva York el 15 de agosto de 1965 ante más de 56,000 fanáticos. Los Beatles hacían historia, ya que era la primera vez que un grupo de rock realizaba un concierto en un estadio y el estadio estaba completamente y totalmente abarrotado. O sea, ahí prácticamente hubo desmayadas que da gusto. Las tenían que pasar por encima, las ambulancias se llenaban de mujeres, de muchachas desmayadas, hasta tipos igualmente desmayados. Pero también había un problema, y el problema fue de que ellos estaban al puro centro. Entonces, las bocinas de aquel entonces pues eran primitivas. O sea, realmente pues no era el sonido que tenemos actualmente con Rolling Stones o con Van Halen o ese tipo de entonces, son varias cosas las que salieron mal ahí. Ni los mismos Beatles, de tantos gritos que había, imagínate 56,000 personas gritando al mismo tiempo, ni ellos mismos se escuchaban. Entonces uno tocaba una cosa, el otro otra, pero ahí estaban cantando. Entonces, pero bueno, esto y muchas otras cosas más seguiremos platicando en esta segunda parte, ¿sí?, de los Beatles. Yo soy Beno Albarrán y esto es Anécdotas de Rock. Hasta pronto.
Bye bye.